Genshin es el gacha mainstream más conocido de la historia de los videojuegos y vivimos en el 2025 la época y el auge general de los gachas, ya no solo en los videojuegos, sino la evolución del gacha fuera de los videojuegos. Creo que todo a día de hoy seguramente, como el sistema de compra de Temu, que es una plataforma, no es publicidad, como Amazon o AliExpress, que lo ha convertido en una compra gacha, o los Lamumus o Labubus, o estos bichos de aquí, que la empresa se ha vuelto billonaria también en China, que también es un sistema de compra de figuras gacha. Creo que muchos os recordarán en su momento los tazos, los cromos, la nostalgia, pero sobre todo, todos los videojuegos a día de hoy, sobre todo los que más facturan y sobreviven, tienen gacha: el FIFA, el Counter-Strike, el propio Genshin y muchos otros videojuegos que pensasteis toda la vida que eran juegos normales, pero tienen gacha también. Y todo esto a día de hoy se resume en el producto principal, que no solo es la suerte, sino en el caso de Genshin son los personajes. Al igual que en el resto de cosas, en el FIFA son las cartas para jugar el modo Ultimate Team. En el caso de los Labubus o el bicho este, pues al final también son los coleccionables, que son los conejos raros estos mutantes. Y es el personaje, es el activo principal. Genshin Impact no solo tiene muchos personajes, más de 100, sino que de aquí a un par de años seguramente tenga 151 como Pokémon, que fueron los primeros 151 Pokémon iniciales. Pero además, sumado a todo esto, y que es un juego caro, hay muy pocas protogemas, hay escasez de recursos, porque es un sistema de economía estudiado para los videojuegos que al generar escasez aumenta la demanda, y al aumentar la demanda permite aumentar los precios de, en este caso de Genshin, los cristales o las protogemas o la moneda que fuese para adquirir estos personajes que ganan más valor al costar más dinero. ¿Cómo pasarse todo el contenido y todo el juego sufriendo lo mínimo posible? Pues hoy, en este vídeo, menos enfocado a la parte técnica, menos enfocado a una tier list, aunque lo que esté de fondo parezca una tier, es más, como veis, una separación de soportes, DPS, 4 estrellas y bonus. Cómo optimizar los deseos. Es decir, no es una tier list, es de todos los personajes actuales de Genshin, para personas que estén empezando a jugar, también para personas que lleven tiempo pero todavía no tengan claro lo que van a hacer, o personas que lleváis mucho tiempo pero os falte algo importante en la colección de los personajes más importantes para disfrutar al máximo, pero sobre todo volver eficiente vuestra aventura en el juego para que podáis desbloquear todos los retos, los bosses, las recompensas y los recursos, y eso os permita luego hacer lo que queráis, incluso con los personajes menos meta, menos importantes o que menos aportan. Este es el vídeo que debéis compartir con toda la gente que conozcáis que juegue Genshin Impact para poneros al día. Vamos a ver los personajes más importantes en cada cuenta para que no tengáis que estar llorando por las protogemas. Dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posicionar el vídeo. Gracias, de verdad, no sabéis todo lo que ayuda, y además hay unos puntos gratis en YouTube nuevos, vuestros, que podéis dar a canales para que se recomienden los vídeos. Así que todos vuestros puntitos para el señor de la pantalla. Muchas gracias. No soy el CEO de YouTube. Bienvenidos, me hago. No sé hablar, me dedico a hablar y no sé hablar y no sé respirar. Bienvenidos e invitados a los directos, gracias por estar ahí un día más. Que aprovechéis si estáis comiendo o sea lo que sea que estéis haciendo en los vídeos mientras los veis. Dejadme en los comentarios qué hacéis mientras veis los vídeos. Y vamos con los personajes más importantes por los que debes tirar en Genshin Impact. Pues bien, disclaimers, ya sabéis. Phil, explica cómo va la tier. Pues para empezar una buena tier hay que explicar cómo está construida. Hay aquí una pequeña tier extra de bonus, un pequeño espacio para bonus que utilizaré para personajes que no estén aquí, pero os podría recomendar pensar en tenerlos. No voy a poner demasiados, ya que si son 100 y pico personajes en Genshin, creo que lo justo sería poner entre todas las categorías cerca de 10-15 personajes por los que tenéis que haceros al menos una idea o tirar por ellos para el futuro. Luego, la tier de 4 estrellas, que digamos que es entre comillas más sencillo conseguirlos, o a lo mejor un banner que tenga a uno de estos 4 estrellas puede ayudar, o muchos de los 4 estrellas que aquí estarán
También se pueden adquirir gratis en la tienda del juego, que simplemente a través de los brillos, que es como un residuo de tirar deseos simplemente en el banner, lo que hacéis siempre, se pueden comprar. Luego los DPS más importantes, pues me he ido para atrás, los DPS más importantes y los soportes que están aquí arriba, porque literalmente a día de hoy existen 80.000 equipos top meta full soportes, pero no existen equipos de 2 DPS, solo existe el de Neuvillette más Skirk, pero por ahí ya no hay ninguno más, así que los soportes son mucho más importantes. Empezamos. Va a haber muchos personajes descartados que no voy a recomendar, con lo cual vamos a ir directamente a los más importantes. Voy a poner algunos por aquí que a lo mejor luego con el tiempo me doy cuenta de que no son tan importantes, pero bueno, Bennett, el dios de los 4 estrellas, ya conocéis. Xiangling por ahora sigue aportando mucho, Xingyu sigue aportando mucho, pero veremos si lo descartamos porque a día de hoy se juega mucho más Yelan, Furina. Viene Aino, que va a ser el hidro best in slot de por ahora los personajes y equipos de Notcry, y encima Columbina va a superar a Aino. Y para mí que Columbina va a estar a la altura de Furina, incluso pudiéndose jugar juntas, lo hablaremos en el futuro. Por aquí nada más, vamos a echar un ojo rápido. Aquí, editores, hacer un corte por favor, y cuando ya tengan los personajes posicionados, seguimos el vídeo. Seguimos. Pues bien, más o menos he colocado aquí lo más importante. He colocado a Aino, Flins, Lauma. He colocado también a Gaming, hablaremos de él. Y he colocado a Nilou, que normalmente no está top, pero voy a hablar de cuánto podría mejorar con Lauma por si realmente en el futuro puede servir. También porque llegará un banner recopilatorio de Sumeru que habéis visto seguramente muchos, y haré un vídeo también en el futuro en qué merece la pena este banner cuando se confirmen los personajes, porque no vendrá Nahida en ese banner, por supuesto. Viene en la 6.0 de hecho, pero a lo mejor justo viene banner recopilatorio en la segunda mitad, Nahida como banner y aparte el banner recopilatorio. Pues bien, ordenemos los 4 estrellas. Ahora os explico cuál es mejor, a cuál recomiendo y por qué no. Ahora explico porque Gaming creo que va a quedar fuera, es situacional. Cookie por aquí, capaz de hecho Cookie la pondría a día de hoy aquí de lo importante que es. Aino hasta que salga Columbina sí va a estar como por aquí, luego más abajo. Chebrus también es muy poderosa a día de hoy, creo que por encima de esta señora. Luego, los soportes. Mavuika contaría como carry y como soporte. Mavuika estaría arriba de las dos porque es ambas. Furina como soporte top. Xilonen. Citlali. Scoffy, que esto parecerá muy loco, pero sí. Lauma, que va a ser más pool y el mejor dendro actualmente. Creo que se pondrá como por aquí, por ahora veremos. Nahida, cuidado con ella. Y Nilou, vamos a hablar de ella también. Carries, luego, pues tenemos aquí ahora os hablo de por qué coloco todo esto. Esto, los 3 mejores carries del juego. Arlequino sería la cuarta. Varesa actualmente la quinta. Kinnich el sexto. Flins va a entrar por ahí a mejorar. Y luego está Yelan, que Yelan la he puesto por aquí, que viene en la 6.0 junto a Nahida, pero que le voy a dar cosas importantes. Vamos a hablar ahora sí de cosas muy importantes, y Kazuha lo he puesto por aquí en bonus, pero ya no en Must Pool. Vamos a hablar de cosas importantes. Número 1, los soportes sí creo que son indiscutibles, lo conocéis. Furina C2, Xilonen C2. Lauma va a ser lo mejor de Notcry, es Nahida Pro Max para que lo entendáis así en general. Citlali a día de hoy, tanto para 1, 2, 3 y 4 de los 5 mejores carries del juego, con lo cual Scoffy para 1 y 2 de los mejores carries del juego, y seguramente cualquier cosa de Sniesnaya también coincida con Scoffy, con lo cual me parece una apuesta a futuro, pero a día de hoy es sólida. Y luego vienen Nahida, Yelan y Nilou. Vamos a hablar de Nahida, Yelan, Nilou, y vamos a hablar de puestos puntuales como por ejemplo aquí mi pana Kinnich, o a lo mejor el señor Flins, que lo va a poder destronar o va a hacer algo así el pana Flins, y también Gaming. Empezamos por la parte de arriba. Esto está claro, esta lista de 5 aquí hasta Scoffy está clarísima. Ahora, Nahida Pro Max. ¿Cuándo de fuerte podría estar Nahida aquí en soporte? Creo que todavía no la voy a poner aquí en bonus, creo que todavía se merece que esté aquí, pero desde Natlan, hace 2 años ya prácticamente, bueno, año más todo Notcry, no dejan de desplazarla, y es una realidad, como dije en otros vídeos. A día de hoy Nahida ya no es buena para nada de Natlan, y no va a estar mal, y va a combinar con Lauma, pero sobre todo va a combinar la C2, y no todo el mundo tiene C2 de Nahida, y no es como obligatorio que un personaje solo sea bueno con C2, que pasaría, pero los que son así solo dependientes de ser C2 o algo irreal, se irían aquí perfectamente. Entonces, Lauma realmente va a ser el dendro por excelencia más utilizado que tengamos en Notcry para todas las reacciones, y tiene más equipos sin Nahida que con Nahida. Por ejemplo, ya sabéis, Nefer, Lauma, Columbina y Nilou para los Blooms, o la misma core, pero en vez de con Nilou se va a poder jugar con Cookie o algún futuro electro de triple maestría. Entonces, o algún equipo de Hyperbloom, tanto de Neuvillette, Furina y Nefa para electrocargados lunares, y luego Lauma y se crea una core de Hyperbloom más electrocargados, o algún equipo futuro también de Flins y Nefa, Columbina o Furina, o veremos qué tal, y Lauma, y se crea una core de electrocargados lunares
pero también de Hyperblooms con Lauma. Entonces, Nahida la voy a dejar aquí en soportes, pero sería la primera que podría bajar aquí a bonus. Luego, Nilou o Yelan. Hay equipos de Lauma sin Nilou testeados con un DPS muy alto y habrá estas combinaciones que os expliqué que puede que no lleven a Nilou, sino que lleven full personajes de Notcry. Nilou sí va a ser fuerte y sí va a ser temporalmente best in slot de los equipos de Bloom, pero hay muchas variantes que justo aproveché para explicaros con otros equipos de Lauma y Nahida, donde Nilou tampoco es lo mejor del mundo. ¿Invertir en Nilou está bien? Sí, para Lauma, pero realmente aquí quien querrá el equipo es Lauma, no Nilou. Entonces Nilou la voy a mandar a bonus junto con Kazuha, pero no está mal. Vendrá en el recopilatorio de Sumeru y sí parece importante en general, tanto en el meta de Notcry como siempre ha sido sólida, al igual que Chebrus. Y por último, Yelan. Yelan siempre fue un 5 estrellas muy fuerte, siempre fue must pull, lo que pasa que ahora existe Furina, que es mejor sub DPS, mejor buffer para el equipo, con la diferencia de que Furina pues te resta vida toda, obligándote a combinar con un hiper healing, un healer que tenga mucho healing, over healing que se llama, que es un healing por encima, de hecho healing 20 veces, healing por encima de lo que necesitas, con lo cual Yelan se iría a bonus, por aquí como muy timidilla. Pero actualmente la tier de soportes es esta. Estos son los mejores soportes. Intentar ir por, sobre todo, los más nuevos. Furina, Xilonen, Lauma, Citlali, en este mismo orden. Y aquí pues es donde cortaría un poco. Nahida ya no es tan necesaria si sacáis a Lauma o Lauma con constelaciones. Ahora, los DPS de 5 estrellas y hablamos de Flints, ¿ok? Mabuika y Skirk 1 y 2 indiscutible y se pueden rotar bastante según los equipos, pero aquí viene lo mejor. El equipo de Nubilet llamado intergaláctico, que es Nubilet, Furina, Skirk, Scoffy, puede tener techos de mejor equipo del juego hablando de mínimos, con lo cual incluso digamos que en Nubilet esto podría contar como en conjunto top 1, top 2, pero luego si metemos constelaciones el equipo Mabuika mejora el equipo de Nubilet más Skirk, pero luego de forma individual el equipo de Skirk también puede competir aquí por el top 2, con lo cual son 3 carries que han sido increíbles y Nubilet tiene equipos y mecánicas relacionadas con el Bloom y el electrocargado lunar, que son las 2 reacciones principales de Notcry, con lo cual Nubilet tiene pinta de que va a mejorar incluso, o que saldrá algún carry también en Notcry, que puede ser o bien Columbina, porque si dice Columbina a lo mejor es como Mabuika y puede ser un muy buen carry y un buen soporte, así que veremos. Con lo cual estos 3 carries actualmente, ahora hablamos de Flint, son los mejores de forma sólida del juego: Mabuika, Skirk y Nubilet, y como veis se resume a 3 soportes, 3 carries y luego hablamos de los 4 estrellas, pero así se puede resumir muy bien Genshin Impact. Esto no es una tier list, es lo que importa a la hora de no malgastar deseos. Ahora, más allá, tenemos a Arlequino. Arlequino es muy fuerte y sigue estando por encima como DPS de estos dos. ¿Qué ocurre con Arlequino? Que comparte elemento con Mabuika y que a día de hoy los soportes que utiliza Arlequino son los mismos que utiliza el resto de equipos. Utiliza bien a Furina, pero estos 3 utilizan a Furina. Utiliza bien a Citlali, pero estos 3 utilizan bien a Citlali. Y utiliza bien a Xilonen, pero literalmente Mabuika y Nubilet tienen best con Xilonen. Con lo cual, yo diría que Arlequino no es un must ni es un DPS. Por la existencia de Mabuika se puede ir aquí a bonus, y el bonus es descartable dentro de lo mejor, pero es importante poner descartable porque podéis ir directamente por lo de arriba. Ahora, ¿Varese sigue estando fuerte? Aquí aparece el dilema. ¿Por qué? Porque si Arlequino tiene estos contras respecto a Mabuika, sigue siendo muy fuerte, ojo, Flint y Varese tendrán un dilema similar. Es decir, se dice que Flint sí puede llegar al nivel de Nubilet. Es así lo que se está comentando actualmente, y más si dependes de Inefa C1 y Arma. Y resuelvo otra duda más, que me diréis, bueno, Inefa C1 y Arma, al igual que Scoffy aquí, pues está tan fuerte Inefa. La verdad es que mientras Scoffy te abarca esto que expliqué, que viene muy bien que lo haya explicado, de el equipo de Nubilet más Skirk más Scoffy y Furina, o el equipo individual de Skirk que ves tiene slot, tiene Scoffy, o el equipo individual de Nubilet sin Skirk, que se puede jugar Nubilet, Furina, Citlali y Scoffy, te abarca 3 de los 5 mejores equipos del juego, para que me entendáis. En el caso de Inefa, no. Inefa es 100% solo para Flints, pero sí que es cierto que puede que la combinación de Inefa, Flints, Lauma y un hidro como Furina o Columbina sí nos pueda dar unos techos de nuevas variantes de Hyperbloom rotísimas, pero esto no es algo seguro, que no se conoce. Pero también Inefa para electrocargados puros puede ser muy poderosa. Entonces, como aún no lo sabemos, Inefa puede irse a bonus track, pero aquí los editores le van a dejar una interrogación continua porque es una cosa que aún no sabemos. Yo sí saqué Inefa C1 y Arma para el equipo de Flints y veremos en Notcry qué tan importante puede ser. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más
mistakes. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Ahora, Flins y Varesa. Varesa es increíble, pero os tengo que decir una cosa muy clara con Varesa, y es que Varesa no es de electrocargados con Inefa, tiene un muy buen equipo, pero Varesa es pura de sobrecarga, con lo cual tenemos los derretidos, los permafrost también, y las sobrecargas junto a Chebrush, que es un 4 estrellas espectacular. Flims no va a competir por el mismo puesto, aunque sean carries electro, cosa que Arlequín y Mabuika sí derriten al ser carry Spiro por los vaporizados y derretidos, que aunque sean dos reacciones distintas, son similares en el papel, simplemente que cambia el elemento. Entonces, ¿qué significa que no compitan? Que pueden convivir mucho mejor que Arlequino y Mabuika. Varesa se va a ir aquí a lo mejor a bonus junto a Arlequino. La verdad es que diría, por último, por Varesa, que tiene un equipo y su best in slot con 4 estrellas, cosa que ningún otro personaje actualmente en Genshin tiene. Con lo cual, eso le da más valor para estar aquí, porque imaginar el día de mañana que Hoyoverse se caliente y te dé un mejor soporte para Varesa que Chebrush o un mejor soporte para Varesa que Yansan. Así que Varesa se mantiene, Flins va a estar aquí y se dice que puede llegar al nivel de Newbillet, sobre todo con Inefa C1 y Arma. Flins, Arma, C0, pero con constelaciones gana mucho. Y actualmente el best in slot en la beta de Flins es con Aino, que es un 4 estrellas, que está aquí, ahora hablo de ella, y con Sakarosa, que es otro 4 estrellas. Habrá soportes directos para Flins 100% seguro, como por ejemplo una base de electrocargado lunar con Durin. Después de ahí no seguramente se pueda jugar con Furina o se puede jugar con Columbina si es soporte, o algún soporte hidro allí. Y Durin se dice que aparte de ser una especie de Bennett, va a hacer ataques coordinados Piro como hace Mabuika o como hace Xiangling. A lo mejor es un Bennett más Xiangling, Durin no sabemos. Y capaz tienes un equipo de supervaporizados equivalente al Raiden National Prime, es decir, Flins sin Efa, Columbina soporte y Durin. Y es un Raiden National Prime. O un Hyper Bloom Prime, que sería Flins sin Efa con Columbina soporte y Lauma. Y de nuevo, Lauma tendría que ser C1 lo único, pero tienes un Hyper Bloom Prime. Entonces, esto no lo sabemos, es especulativo, pero el nivel actual de Flins en la beta sí es para estar aquí, junto a Varesa. Y luego Kinich. Kinich, quemadura. Depende de Bennett, soporte que usan muchos otros personajes, sobre todo Mabuika, aunque el resto no, personalmente. Depende de Mabuika soporte en su best in slot, y luego su último, el cuarto personaje del equipo de Kinich suele ser o bien Furina o bien Yansan, que utilizan otros personajes, sobre todo Furina, pero también está la variante con Emily, que no está aquí. Con lo cual, siendo totalmente sinceros, y aunque Kinich se haya visto muy reforzado por los endgames, ya que el anterior y este endgame vienen bien para Kinich, porque concretamente la cepa es un boss que cae rápido con Kinich, diría que Kinich a día de hoy, y con la evolución no solo de meta, sino de nuevos carries que saldrán en Notcry, entre ellos Nefer, nuevo carry dentro para reacciones de Bloom y Hyper Bloom, que seguramente sea el power grip de Alhaitham y de Tignari muy bestia. Básicamente creo que Kinich sí es un candidato a bonus aquí, que es muy fuerte y está por encima de todo el resto de carries de Genshin Impact, pero está aquí. No es algo como esto, que serían estos 5 y más carries que salgan, porque Genshin es carries Impact. Y van a salir 2 o 3 carries aquí en la tier de DPS, en Notcry seguramente, como la propia Nefer, como Columbina si es carry Hydro, como muchos otros más que saldrán, pero como Barca, por ejemplo, a lo mejor es carry a Nemo, es hiper carry a Nemo y se pone aquí. Con lo cual, esto de DPS es muy delicado y quiero reducir la lista porque, como siempre os dije, soportes son más importantes que los carries. Con lo cual,
esto va así y aquí, al igual que a Inefa, a Flint le ponéis editores una interrogación porque hay que tener muy claro y ser concisos de que todavía la beta no la conocemos y necesitamos analizar muchos más datos. Ahora, 4 estrellas para terminar. Bien. Bennett, el rey indiscutible. Jansan se encuentra en 1 y 2 equipos, pero además realmente Jansan aquí, si tiene Shilon en C2, no hace falta, pero recordar siempre que Jansan C6 es mejor que Shilon en C0 en el equipo de Mabuika, con lo cual es muy fuerte. Luego, Kuki, veremos qué tan fuerte puede ser con Lauma, porque con los hiperpobres que se llamaban anteriormente perdió mucho y el Hyperloom de Nahida, Shinkyu, Kuki es fuerte, es estable, pero bajó en uso y tiene mejores equipos a día de hoy. Chebrus, best in slot, pero también se puede jugar perfectamente con Mabuika, con lo cual Chebrus y Jansan son muy parecidas y muy útiles a día de hoy. Aino va a marcar el meta de Notcry, que está por aquí, se va a poder jugar, por supuesto, con Flints. Además, funciona triple maestría, mucha recarga y mandoble de la forja de Notcry con el set de Notcry, con lo cual va a ser un personaje además fácil de construir. Y luego aquí los 3 jinetes del apocalipsis, que son Fischl, Shinkyu y Xiangling. De todos estos, voy a bajar a Fischl aquí, pero no es que sea mala. De hecho, si os fijáis, es el único 4 estrellas. Hay muchos otros 4 estrellas actualmente en Genshin. Está aquí, con lo cual es muy bueno y es un puesto de honor. Pero realmente, incluso Shinkyu, ya que ahí no va a ser muy fuerte y a lo mejor sale Columbina como soporte hidro, teniendo por aquí a Furina, por aquí a Yelan, a Aino y luego Columbina. Creo que en el futuro a Shinkyu ponerle una interrogación también, ahí no sí va a estar aquí porque va a ser muy potente, por lo menos hasta la 6.3 que sale la Columbina. Shinkyu puede que baje aquí a bonus, pero por ahora se mantiene aquí. Estos son los mejores 4 estrellas actuales. Y por último, el bonus descartable no está ordenado de izquierda a derecha, el resto sí. Pero, de hecho, si lo ordeno de izquierda a derecha sería más algo como así, yo creo. Kinnich, Arlequino, prefiero recomendar Kinnich por la versatilidad de equipos. Sería algo así. Y dije que hablar de Gaming. Gaming como DPS 4 estrellas aquí puede dar mucha importancia, pero la realidad es que, como veis, ya está saturado. Los DPS son demasiados en el juego, la mitad de personajes son DPS y son los que menos falta hacen realmente. Y ya está Arlequino, que es Carry Piro, con lo cual es justo que Gaming se salga. Entonces, esto es lo que cualquier persona podría tratar de hacer focus para conseguir lo más importante en Genshin. Estos bonus descartables te van a dar mucho apoyo a la cuenta. Nahida está a punto de hacer así realmente con el meta de Notcry, pero son, digamos, opcionales y los más importantes a conseguir son estos, de los cuales ahí no te dan un dupe gratis. Cookie viene en el banner de, en teoría, Flints y Lauma de la 6.0, con lo cual conseguiréis muchas cookies. Jansan y Chebrus son los personajes más complicados y exclusivos de conseguir, entre comillas, como 4 estrellas, porque no vienen en la tienda, simplemente vienen en los banners, y Jansan es reciente. Bennett, Xiangling y Shinkyu se compran en la tienda de brillos gratis, y además Xiangling puedes conseguir, si no recuerdo mal, 2 copias gratis, una por el abismo y otra por el evento base al llegar al Illo o algo así. Luego los DPS, con tener 3 de los que más te gusten o hasta 4 ya tienes todo, hay 80.000 DPS y seguirán sacando 80.000 DPS. Y en Notcry vendrán DPS y capaz la primera que se va a caer de aquí es Varesa seguramente y salgan pues estos 3 más Nefer y luego saldrá Bark a lo mejor o yo que sé, o Capitano Físico y pues obviamente los DPS son los que más envejecen más rápido, así que esto es importante que lo sepáis, por ahora esto es así. Y luego los soportes, esto sí recomendaría que tengáis todos al menos a C0, tenerlo C0, 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 C0 e incluso Kazuha C0, y eso os daría una versatilidad en la cuenta para todos los endgames increíble. De 100 y pico personajes, aquí hay 6 y 5, 11, y de los 4 estrellas hay 7, de los cuales 3 se pueden conseguir gratis. Con lo cual, creo que sí hemos reducido, como os dije, digamos a un cómputo cercano a los 15 personajes, como comenté, de los 100 de Genshin, y sí que tenemos estos que, como digo, son totalmente optativos. Creo que Nilou la voy a bajar un poco más, dependiendo de qué tan fuerte pueda ser en Notcry. Ponerle otra interrogación aquí, los que tienen interrogación pues son dependiendo de Notcry, y el resto vamos a ver cómo evoluciona el meta futuro, pero por ahora esto es todo lo que hay que hacer si tenéis muy pocos deseos, pero queréis muchos personajes y queréis romper el juego a día de hoy. No es una tier, es lo que necesitáis para haceros una estructura de lo más fuerte de Genshin y a partir de ahí disfrutar. Cuando tengáis todos los retos del juego hechos y estéis muy tranquilos de recursos, empecéis a, no sé, a maxear a Xinjiang, si os apetece aquí. Xinjiang, la maxeáis, la lleváis al cielo, triple corona, metéis 1 millón con el nuke físico de su ulti, lo que queráis. Pero esto es lo que más va a facilitaros la vida generalmente para disfrutar al máximo de Genshin.
Genshin. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett. Gracias que envió el vídeo hasta el final. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis. Y chaito.